la etapa en que los partidos fascistas no habían llegado al poder, utilizaban como mecanismos para la acción política unos grupos paraestatales y paramilitares de carácter violento. Eran bandas, literalmente, formadas casi siempre por excombatientes, pero luego también fueron captando adeptos de personas nuevas, digamos, que no necesariamente habían participado en el combate en los combates de la Primera Guerra Mundial, que ejercen la política bajo la consigna, digamos, de la violencia, de la acción directa. Normalmente invocan para sus acciones la necesidad de restablecer el orden, la necesidad de controlarla, la necesidad de ejercer un control que entendían que los aparatos de gobierno no estaban ejerciendo en sus respectivos países. Es bien interesante esto, porque en verdad se trataba de países que estaban viviendo situaciones políticas y económicas muy penosas y por lo tanto también muy convulsas. Había efectivamente un proceso de organización y de acumulación política de las organizaciones obreras y de los partidos marxistas. Recuerden que después de 1917 el espacio político del marxismo y del socialismo había salido fortalecido y en Europa había habido un cierto entusiasmo revolucionario. Hubo también, en virtud del desempleo y en virtud de la catastrófica situación económica que se estaba viviendo, numerosos conflictos obreros, huelgas, manifestaciones, expresiones de distinta naturaleza. En todo el mundo industrializado, esto estaba pasando en Europa y estaba pasando en Estados Unidos en los años 20 también. Y estos grupos fascistas que todavía no han llegado al poder, se hicieron un lugar en el escenario político como bandas organizadas normalmente en contra, que desplegaban acciones dirigidas a enfrentar a las organizaciones obreras y a los militantes o activistas de los partidos socialistas y de los partidos de orientación marxista. En distintos momentos y en distintos países recibieron distintos nombres, en algunos lados llamaron camisas negras, camisas pardas, después son las SS, ya en el marco del surgimiento del nacionalsocialismo alemán. Y desde esa, con ese propósito y con esas prácticas políticas es que estos grupos empezaron a hacerse un lugar y de alguna manera a darse un rol protagónico en la vida política. En Italia, por ejemplo, en el año 1919 y 1920 hubo una serie de movilizaciones campesinas por las dificultades económicas que se estaban viviendo en el campo italiano. Y el fascismo llevó a cabo acciones represivas muy violentas en relación con esos movimientos. Esto es importante no solo por lo que dice de la ideología y de las prácticas políticas del fascismo, sino porque le granjeó al fascismo la simpatía de los grupos del poder económico y de los grupos del sistema político más en la extrema derecha, que vieron con simpatía a estos grupos un poco informales, que no se sabía muy bien qué eran ni a qué respondían, pero que resolvían, entre comillas, de manera violenta, los levantamientos populares que existían y sobre todo, lo que caía muy bien, atacaban sistemáticamente los locales de los sindicatos y los locales de los partidos de orientación socialista, que eran sus principales enemigos. Una vez que estos partidos llegaron al poder, como ocurrió en Italia y ocurrió en Alemania, mediante las elecciones, o sea, con los mecanismos legales que cualquier grupo político puede utilizar para conquistar el poder en un país, entonces lo que ocurrió en Italia y en Alemania es que en muy poco tiempo, pero en muy poco tiempo, en el curso de no más de 12 meses, esos líderes fascistas que habían sido nombrados primer ministros porque habían obtenido la mayoría en una elección, aplanaron la institucionalidad. La aplanaron mediante sucesivos decretos en los dos casos, en el caso italiano y en el caso alemán,
se fueron anulando las instituciones constitucionales vigentes y se fueron creando otras instituciones estatales que supuestamente sustituían a las anteriores, esta vez con un carácter completamente dictatorial, donde las nuevas instituciones estatales están absolutamente solapadas y controladas por el partido de gobierno. En el caso de Italia por el partido fascista y en el caso de Alemania por el nacionalsocialismo. El otro gran mecanismo que usaron desde el poder los regímenes fascistas fue la propaganda masiva. La propaganda, y esto también es bien interesante, la propaganda política. ¿Qué es la propaganda política? El manejo de campañas comunicacionales con un objetivo deliberado de conducir a la gente en cierta dirección. Es característico de los regímenes fascistas, que fueron los primeros regímenes políticos, y esto vale la pena recordarlo ahora que nosotros vivimos en una época donde se habla tanto de las fake news o las noticias falsas, ¿verdad? Fueron los primeros regímenes políticos que de manera deliberada argumentaron a favor de la mentira como una estrategia para persuadir, ¿verdad? Es conocidísima la frase de Goebbels, el encargado de la propaganda en el régimen nazi, que se lo ve aquí a la izquierda, y que la frase dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, como una manera de manipular la información y como una manera de ejercer influencia política sobre las grandes masas. Aquí a la izquierda vemos también una escuela fascista en Italia, donde vemos niños muy pequeños, que bueno, que están ya aprendiendo a formar militarmente, aprendiendo un conjunto de prácticas y de rituales culturales que por un lado les dan identidad de grupo, por otro lado les dan sentimiento de pertenencia a una institución social que los recoge, que los acoge y que los contiene, y por otro lado también incorporando naturalmente una doctrina, una forma de pensar y una forma de ver el mundo desde muy pequeños. Uno de los operativos de propaganda más espectaculares de los que protagonizó el régimen nazista en Alemania fue la concentración de Nuremberg en 1934, donde decenas de miles de miembros del Partido Nacional Socialista, organizados todos en formaciones que si uno mira parece que fueran todos cuerpos militares, y en realidad el ejército alemán realmente prácticamente no participó de esta manifestación. Esta es una manifestación partidaria, o sea, del Partido Nacional Socialista, ya en el poder, y fue organizada específicamente con un criterio propagandístico para impresionar, como una demostración de fuerza, y también con una estética de la grandeza y con una estética del poder que es característica de estos regímenes. Esto fue filmado por orden de Hitler en un documental muy famoso por parte de una cineasta mujer, Lina Riefenstahl, que es la más importante cineasta que tuvo el régimen de Hitler, y que hizo de esta concentración de Nuremberg una verdadera obra de arte, si vale tal paradoja. Les recomiendo enfáticamente que vean el documental donde está registrado la concentración de Nuremberg, este acto de masas, que es muy espectacular, porque está registrado en una película que se llama El triunfo de la voluntad, es un documental del cual les estoy hablando. Aquí les pegué la entrada de Wikipedia, para que ustedes puedan ver específicamente que esta película ocupa un lugar en la historia del cine, como aquí se dice, ¿no? Que está considerado el documental político artístico mejor consumado en la historia del cine. Esta película ha influido en otros filmes, en el género documental y en la publicidad hasta el día de hoy. Aquí les dejo un link para que ustedes puedan verla entera. Es una película larga, dura 1 hora y media, pero no tienen que verla entera.
Si quieren ver específicamente el discurso de Hitler, les cuento que hasta la hora, o sea, hasta el minuto 60 o 60 y algo, no empieza. En cualquier caso, así vean 10 minutos, vale la pena, porque además no es una película que sacando los discursos no tiene diálogo, no importa que esté en alemán. Desde el punto de vista económico, es bien interesante saber que el nazismo alemán afianzó su poder político, no solo en base a estos recursos que son estrictamente políticos que acabo de nombrar, sino también con unas políticas económicas que fueron exitosas, con unas políticas anticíclicas, o sea, que iban en contra de que buscaban de alguna manera contrapesar los efectos de la Gran Depresión, una política basada en la expansión del gasto público y particularmente del gasto en defensa, con muchas obras de infraestructura, con rearme, con ampliación del ejército, en una palabra, con mucho gasto y inversión públicos en aquellos puntos que justamente el régimen entendía que eran imprescindibles para fortalecer el desarrollo de Alemania y para levantarla de sus ruinas y también de la humillación política que ellos sentían que Alemania estaba viviendo. Ese aumento del gasto se financió básicamente con emisión de moneda, y de esa manera, en las primeras etapas del régimen, no fue ni siquiera necesario contraer deuda, digamos. En verdad, como vamos a ver un poquito más adelante, en realidad el régimen nazi a los 2 o 3 años de estar en el poder ya empieza a conquistar territorios vecinos y también los recursos expropiados a los territorios vecinos. Y cuando digo recursos naturales, pero también capitales y también recursos humanos, de múltiples formas expropiados a los países vecinos que primero conquista el régimen nazi, también contribuyeron a financiar este gasto. Lo concreto es que, como muestra este gráfico, el Producto Interior Bruto de Alemania en la era de Hitler, que está pintada aquí en este color, experimentó un aumento notable. Fíjense que se venía de la caída de la crisis del 29, se tuvo un punto de mínima en el año 32 y a partir de 33, con Hitler en el poder, una recuperación del Producto Bruto de Alemania. Acá hay 2 líneas, les aclaro, simplemente porque son 2 estimaciones hechas por 2 autores diferentes. Esta es la estimación de fulano y esta es la de Mengano, pero muestran exactamente el mismo movimiento con una única diferencia en el año 38 que no es relevante para lo que estamos analizando. El éxito de la política económica del nazismo también se vio en el mercado de trabajo, donde el desempleo cayó, o sea que el número de desempleados fue disminuyendo de manera progresiva y se pasó de 6 millones de desocupados en 1933, perdón, acá falta un número en la diapositiva, al pleno empleo en 1939. Así que